Quisiera aprovechar este jueves eucarístico. Es interesante cómo Jesús en la catequización, en la preparación de sus discípulos, menciona el tema de la oración. Él muchas veces quiere catequizar como se debe con el ejemplo. Sin embargo, les da indicación cómo debe ser la oración. Dijo Jesús a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, recen así. En Lucas aparecía aquel texto donde decía más bien: enséñanos a orar. Esta cosa, el oxímetro, creo que se llama, ¿verdad? Que mide el oxígeno que uno tiene en la sangre, según entiendo, debe ser de 95 a 100. De pronto, cuando baja de allí, bueno, puede haber casos como mi mamá, que del EPOC, esa cosa, que puede estar un poquito más bajo, pero la cuestión es que cuando hay muy baja saturación de oxígeno, entonces obviamente se ocupa ir. El COVID, parte de lo que afectaba era un poco la capacidad de respirar y que hubiese una buena cantidad de oxígeno. Uno se lo mide. A mí me visita el de la terapia respiratoria todos los meses y me mide la presión y me mide eso. Gracias a Dios siempre he tenido buen oxígeno hasta el momento. Qué interesante que hubiese un medidor de la saturación de oración en la vida de uno, ¿verdad? Que le pueda decir: no, si usted está bien de oración, ¿verdad? Usted está bien de oración. La vida de oración es fundamental. Tanto así que nosotros de pronto lo podemos comparar con la alimentación. Puede hacerse una comparación, orar como la forma en que nosotros también nos alimentamos. Buscando el diccionario de la Organización Mundial de la Salud, dice que la nutrición es el proceso en el que nuestro organismo utiliza el alimento para mantenerse en buen funcionamiento, recalco eso, y reparar zonas deterioradas. Entonces, también puede haber desnutrición. La desnutrición espiritual sería entonces cuando no hay oración, así como cuando no hay alimento. Y quizás si yo quisiera que hoy se llevaran para la casa alguna idea, es que no orar es la enfermedad espiritual más importante que tiene el cristiano, ¿verdad? Y quiero resaltar que el no orar es enfermedad, no es síntoma. Aunque no soy médico, yo entiendo que tenemos que diferenciar a veces, por ejemplo, que si la calentura es una enfermedad o es un síntoma. Según entiendo, normalmente la calentura es síntoma. Que tengo una infección, de que fíjese que la gente dice: no, padre, mire, es que yo no rezo porque tengo he caído en un cansancio espiritual. Yo no rezo porque, mire, ahora me tocó una tibieza espiritual, tengo una apatía, un desgusto espiritual que yo no rezo. Mire, yo no rezo porque tengo pereza espiritual. No, es al revés, permíteme darle vuelta. Porque no reza es que hay cansancio espiritual, porque no reza es que hay apatía, porque no reza es que hay pereza. No es el contrario. No es el síntoma. La no oración, la presencia de una ausencia, digamos así, de nuestra vida de oración, es una enfermedad. En algún momento lo hicimos y ahora quisiera repasar 4 experiencias de oración comparando un poquito con la alimentación. Entonces, lo primero, digamos que una comida nutricional. El profeta Daniel dice: 3 veces al día Daniel se ponía de rodillas, oraba y alababa a Dios como lo había hecho siempre. Esto es muy importante, como lo había hecho siempre. Y pensando en 3 veces al día, podemos pensar en desayuno, almuerzo y cena. Es la energía que recibimos para poder tener durante todo el día, no haya un desgaste espiritual, sino que esté presente siempre. La oración se aprende. La oración tiene que volverse un hábito. Cuando uno busca en el diccionario de la Real Academia Española sobre qué es hábito, dice: el hábito es cualquier comportamiento aprendido, subrayo aprendido, mediante la repetición, subrayo repetición,
que se realiza de forma habitual y automática sin apenas pensar en ello. La oración es aprendida. Aprendida. A ver si me puedo explicar con esto. Usted habla alemán, ¿no? Habla español, ¿sí? ¿Y por qué habla español? Porque aprendió español. Para que usted hable alemán tiene que aprender. Esta conversación tan básica quiere reflejar que la oración se aprende. Si yo no aprendo a rezar, no voy a rezar como si no aprendo alemán, no voy a hablar alemán. ¿Y cómo se aprende? Bueno, entre las cosas es la repetición. 3 veces al día, dice. Bueno, reduzcamos un poquito, al menos una vida espiritual, nutricional, digámoslo así, equilibrada, tiene que tener al menos oración en la mañana y en la noche. No, padre, es que a mí ya no me funcionó. ¿Cuántas veces le repitió? ¿Sabes que ya intenté? ¿Cuántas veces he intentado? Y de pronto uno se encuentra, hermanos, donde, como dice mi mamá, se acuestan como los chanchos, ¿verdad? Y yo siempre pensaba que era que se acostaban sucios, ¿verdad? Porque no se limpiaban como los animales. Una vida, fíjense, qué triste es que lo último que una persona vea en la noche sea su celular. O lo primero que vea en la mañana sea su celular. No digo que está bien, si al final se acostó con el celular, bueno, está bien, se acostó con el celular, pero tener la capacidad de poner el celular por allí y hacer mi oración de la noche. No que usted se despierte y que no sepa dónde está el celular porque lo último que hizo fue que se quedó así con el celular y le cayó encima o se le quedó por ahí. Ya hemos dicho, San Francisco de Sales reza diariamente durante 30 minutos, excepto cuando esté muy ocupado. Entonces reza 1 hora, ¿verdad? La oración nutricional. Está también la oración ocasional. Normalmente este tipo de comida ocasional está cargada de muchas calorías. Oración ocasional significa esa oración que no es que está siempre, no es que yo rezo siempre, sino que aparece en su vida por la ocasión. Por eso puse estos cositos tan bonitos que una cosa empuja a la otra. Eso significa que en su vida apareció la oración porque hubo un problema. Entonces usted nunca reza, pero le llamó a su hija y le dice, mami, vieras que es que los exámenes salieron alterados, entonces para que le pida al Señor. Entonces usted cuelga la llamada, Señor, Padre Celestial, te pido por mi hija, ¿qué tal? ¿Qué es lo que le hizo orar? La ocasión. La ocasión. Este tipo de oración es bueno, ¿verdad? Pero no es suficiente. No es suficiente. Hay veces en que normalmente uno no reza, pero la ocasión le hace rezar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando estaba esto del COVID, recuerdo que me fui al PriceMart y a mí se me había olvidado que ya era hasta cierta hora y de pronto yo estaba allí y me acuerdo. Entonces me monto al carro, yo rezo siempre que manejo, ¿no? Rezo normalmente cuando son trayectos muy largos. Debería tal vez hacerlo siempre, pero no. Por ese de Zapote aquí no es un trayecto largo, pero yo me subí al carro y empecé en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor, te pido que todos los tráficos que estén de aquí a la casa cural les dé miopía en el nombre de Cristo, Señor, amén. Dije yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me hizo rezar? La ocasión, ¿verdad? Si quieres, dice San Buenaventura, enfrentar con paciencia las adversidades y las miserias de la vida, sé un hombre de oración. Dice que Pablo insiste, ¿verdad? ¿Cuándo hay que rezar? En todo lugar. ¿Cuándo hay que rezar? En todo tiempo. Aquí puede ser una buena alimentación nutricional sustituida por una pequeña alimentación ocasional, digamos que esa barrita que me da a mí de energía para no sé cuánto, no, lo ideal siempre es la nutrición, porque ¿qué pasa con este tipo de comidas que normalmente están cargadas de mucha caloría? Si uno come siempre comidas de ¿qué le pasa? Se engorda, le da, y digámoslo así, una persona
que solo reza ocasionalmente se vuelve obeso espiritual. ¿Y qué pasa con el obeso espiritual? Por ejemplo, una persona obesa le cuesta correr. Hice una investigación, a ver, porque yo eso no sé, ¿verdad? Pero le cuesta correr. ¿De qué? De la tentación. La persona que reza de cuando en cuando va a creer que va a correr de la tentación. No tiene fuerza. La persona obesa espiritual no sube las gradas. Y entonces se va a mantener a un nivel de vida espiritual muy plano. Nada que asciende. Porque no le alcanza su vida de oración. Si reza de cuando en cuando, este tipo de oración ocasional. Bueno, hay un tipo de comida corporativa o digámoslo así familiar que nosotros podríamos pensar en esta celebración que estamos teniendo. Hay hermanos que no rezan sino solo en misa, ¿verdad? Y está bien. Para eso de pronto esta oración que es perfecta porque es la oración de la iglesia hace que todos recemos juntos. La oración colecta, ¿verdad? Que nos une en oración. Jesucristo había dicho, cuando dos o más de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, y eso yo creo que de pronto lo entendemos, porque digamos que está su jefe y usted tiene que ir a pedirle algo a su jefe, creo que es distinto cuando yo se lo voy a pedir solo a que cuando se lo pido con toda la gente, ¿verdad? De pronto la oración, cuando nos ponemos de acuerdo para orar y pedir por algo, bueno, este tipo de oración corporativa, digamos de oración juntos. Hace unos días hablamos de la Eucaristía y les decía yo de la importancia del amén, de este amén que decimos al Señor en la doxología, y les explicaba que si, digamos, el señor azul cumplía años y entonces el señor negro sabía y quiere darle una sorpresa, entonces compra una tarjeta y un regalito, les decía, y entonces allí todo el mundo firma, ¿verdad? Y le compra el regalo, y ese señor le entregan al señor azul de quién recibió el regalo, de todas las personas que tienen una firma en la tarjeta, pero el que pagó el regalo en realidad es el señor negro, digamos, para diferenciar. Y así pues, sucede esta oración que les llama la misa, ¿verdad? Que le presentamos al Padre el regalo de Cristo su Hijo. Por eso la doxología dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, dice la doxología. Es decir, el Padre recibe un regalo de todos nosotros, porque todos hemos firmado esa tarjeta. ¿Y cómo la firmamos? Cuando decimos amén. Pero ¿quién pagó ese regalo? Obviamente Cristo el Señor. Esta es la oración corporativa. Y es buena, y es necesaria, es la oración comunitaria, pero no alcanza, la vida espiritual no alcanza solo si rezo cuando estoy en misa. Es que yo oigo la palabra de Dios, ¿cuándo? Cuando usted, el Padre, la lee en misa, no alcanza la vida. Ni le pone atención porque se distrae, porque está viendo una cosa, la otra, la persona que lee, todo. La cuarta oración, para terminar, la cuarta comida es la comida íntima. Ayer decía así, cuando entres en tu cuarto, ¿verdad? Que cuando quieres orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Muy interesante porque Jesús también tenía esta oración íntima. Son muchos los textos, dice, ¿verdad? Que se iba a lugares solitarios, oraba a solas, y Jesús se fue a un lugar solitario. Esta oración de Jesús constante con el Padre, donde tiene que ver con intimidad, y esa es la otra oración, la oración que no tiene que ver con la comunidad, que no tiene que ver con, sino esta íntima, donde Señor, te hablo a ti, vos y yo. Muchas veces hoy decía el Señor, tal vez no tanto de repetir cosas, sino de aquí estoy, frente al Santísimo. Él me mira, yo lo miro, ¿verdad? Esta oración íntima que nos propone. Entonces, 4 estilos de comida, hemos dicho, y de oración. Una comida nutricional 3 veces al día, una comida ocasional, ok, pero cuidado, no puede ser siempre, porque si siempre es ese estilo de comida, hay obesidad y no podemos subir de nivel y no podemos correr de la tentación, no nos alcanza. La oración corporativa, comunitaria está muy bien, pero no puede ser solo esa. La oración íntima también, pero tampoco puede ser solo esa.
Santayana Vareta dice orar bien, orar mucho. Juan Pablo II, un poco incluso parafraseando a Santa Teresa de Calcuta, dice: quien dice que no reza por falta de tiempo, no le falta tiempo, le falta amor, punto. Y Jesús, por si de pronto no nos queda muy claro, dice: sin mí no pueden hacer nada. La enfermedad más importante, más peligrosa del cristiano es la falta de oración. Si no rezo, no voy a hacer caridad. Si no rezo, no voy a buscar los sacramentos. Si no rezo, no voy a vivir el Evangelio. El diálogo con Dios es el primer paso que debemos que tener. Si usted es servidor, y aquí hay varios de los que estamos aquí son servidores, si usted no reza, poquito le alcanza la batería. Si usted no reza, se va a empezar a pelear por todo y con todo mundo. Si usted no reza, va a anunciarse a usted en vez de a Jesucristo. Si usted no reza, va a empezar a hablar paja, aunque la hable muy bonita, pero paja, porque no se anuncia a Jesucristo. La oración, cuando ustedes oren, dijo Jesús, háganlo así. Quisiera que termináramos con una oración, si gusta ponerse de pie, como hacemos, pidiéndole al Señor el don de la oración. Si logran ver en la pantalla, entonces digamos juntos: Señor, dame el don de la oración. Dame el don de organizar mi tiempo para poder rezar. Dame el don del silencio y la soledad necesaria para buscarte. Ayúdame a escuchar tu voz silenciosa. Dame el don de reconocer tu voluntad. Dame el don de permanecer en la oración cuando no tenga ganas o haya mucho que hacer. Dame el don de la confianza en ti por encima de todo. Dame la humildad para saber dar gracias y saber pedir. Señor, dame el don de la oración. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.